las paredes hablaran y contaran todo lo que nosotros sufrimos en esa casa para poder salir, pedirle a Dios y la oración que le hacíamos a Dios permanente que nos protegiera, nos diera la oportunidad de salir con vida. Y estas paredes pudieran contar, contarían todos los sufrimientos, los llantos de mi hija, los llantos míos, la incertidumbre, el decir, no salga, no se mueva, que estamos seguras, las paredes nos protegieron. ¿Sí? Si ellas pudieran hablar y decir la tristeza con que yo me despedí de esa casa cuando salí, de ver todo lo que habíamos construido paso a paso para tener la casita que teníamos y tener la hija, ellas seguramente vivían la felicidad con que nosotros lo hicimos, con el amor que la pintábamos, con el amor que lavábamos sus paredes para que la casa estuviera bonita, para que nunca se viera sucia, para que siempre tuviera un olor rico para el que llegar, porque esa casa fue parte de nuestra familia. Cuando nosotros vivimos, esas paredes que quedaron allá y esa casa que quedó allá, es como haber dejado a alguien muy entrañable para nosotros, que nos protegió y nos dio abrigo, pero que no pudimos trastear con ella. Desafortunadamente la tuvimos que dejar a nuestro de esas paredes y todo lo que construimos nosotros, lo tuvimos que dejar a nuestro Dios. Un ladrillo puede significar el abrigo de una familia, pero también puede significar un ladrillo, perder ese ladrillo, quedar en la miseria y el frío y no tener en dónde abrigarse uno con sus hijos. Es como, para mí el ladrillo es como un ala de un pollito, que abre su ala y allí mete sus pollitos recién nacidos y los protege. Pero si no está esa ala y el pollo lo matan y los pollitos quedan por ahí, quedan sin protección, eso representa para mí. Yo tuviera la oportunidad, yo me iba a los sitios donde están la gente desplazada y les construiría como una pared, como una torre, como una pirámide donde ellos pudieran llegar y decir, en este pedacito de ladrillo se lo voy a dedicar a la foto de mi hermano y a dejarle un recuerdo y que sepan quién fue y por qué salió desplazado y por qué lo mataron. Eso haría yo si yo tuviera esa oportunidad de hacerlo, como hacer como un monumento a eso en los pueblos, para que la gente nunca se le olvide, porque nosotros tenemos muy mala memoria, nunca se le olvide que hubo una época en que otros quisieron decir, quisieron escoger la gente que podía y no podía vivir, la gente que podía quedarse en este pueblo y la que no podía quedar. Eso haría yo. Muchos ladrillos juntos en una pirámide, en una torre, en algo en que toda persona que es desplazada pueda llegar allí y le diga, este ladrillito le pertenece a usted para que cuente su historia. Y que eso lo cuidaran y no permitieran que se borraran ni se dañara nunca, para que los niños que van creciendo miren eso y no vayan a cometer los mismos errores. Pero es que en nuestro país desafortunadamente nos pasan cosas, las olvidamos y caemos en errores fatales. Pero cuando haya algo que nos recuerde en cada pueblo a las personas, y este pueblo se hizo también, y que las personas tuvieron que salir y vayan allí y miren las historias de las personas, yo creo que nunca lo volverían, los niños que están creciendo no volverían a repetir esta historia tan marcada en nuestro país. Dejar en la memoria del país el recuerdo para que a los niños que crecen no se les olvide lo que pasó y conozcan lo que han pasado sus abuelos, lo que pasaron los abuelos. Es como yo tengo un niño de 2 niños, uno de 2 de 7 años, el hijo de mi hijo, y él me dice, abuelita, cuénteme cómo fue que ustedes se vinieron. Y dice, pues, que la guerrilla era tan mala abuela y era que les ponían un revólver. A mí me da un pesar.
¿Cuál paz? La paz no la hay hasta que no tengamos paz en nuestros corazones. La paz él no la va a conseguir firmando con un lapicero que hicieron con una bala, porque ese fue el símbolo de la paz, un lapicero que fue hecho con una bala. Entonces, que con ese lapicero ya iban a aceptar la paz. ¿Cuál paz? Si nosotros que la estamos viviendo, ¿a dónde está? Ya llevamos ¿cuánto hace que se está más de 3 años en este proceso? Paz no hay, la gente saliendo y la gente dando sus fincas tiradas, sus casas tiradas. Y esto es lo que necesitaba un Nobel, fue que nos faltó de pronto fue a nosotros. Inteligencia, haberle hecho uno de copor y pintárselo con pintura spray dorada para que él quedara contento. Y así somos miles de familias en este país. Y así somos miles de familias en este país. Y así somos miles de familias en este país.